El cielo gris de Berlín se cernía sobre los restos del muro como un recordatorio constante de cicatrices que no terminaban de sanar. Era octubre de 2002, y aunque hacía más de una década que el muro había caído oficialmente, sus fragmentos seguían siendo un testimonio silencioso de una ciudad dividida. Thomas y Lucas Bauer, hermanos gemelos de 19 años, caminaban por la East Side Gallery, contemplando los coloridos murales que ahora adornaban lo que alguna vez fue símbolo de separación. El viento frío agitaba sus cabellos rubios idénticos, mientras sus ojos azules, herencia de su abuela materna, escudriñaban las pinturas con una mezcla de fascinación y desconcierto. ¿Crees que el abuelo realmente estuvo aquí durante la construcción?, preguntó Lucas, ajustándose la bufanda contra el aire gélido que se colaba por su chaqueta. Thomas asintió lentamente. Según mamá, trabajó como obrero en 1961. Dice que siempre mencionaba algo sobre un secreto enterrado en los cimientos. Probablemente solo eran historias para entretenernos. El memorial del muro estaba prácticamente desierto aquella tarde. Una fina llovizna había ahuyentado a los turistas, dejando a los gemelos solos con sus pensamientos y la imponente presencia de la historia. «Tengo los planos que encontré en el ático», continuó Thomas, sacando de su mochila un conjunto de papeles amarillentos. El abuelo marcó esta sección específicamente, sección 57, cerca de Bernauer Straße. Lucas frunció el ceño. ¿Realmente crees que deberíamos estar haciendo esto? Mamá enloquecería si supiera que estamos investigando a espaldas de todos. El abuelo me lo confió antes de morir, respondió Thomas con firmeza. Dijo que había algo que necesitábamos saber, algo que cambiaría nuestra comprensión sobre nuestra familia, y específicamente dijo que debíamos venir cuando cumpliéramos 19 años. El sol comenzaba a descender cuando los hermanos llegaron a la sección indicada en los planos. Era un área menos transitada, donde algunos fragmentos originales del muro permanecían intactos, olvidados por las restauraciones y los turistas. Según esto, debería haber una marca justo aquí, murmuró Thomas, pasando sus dedos por la superficie áspera del concreto. Sus ojos se iluminaron cuando encontró un pequeño símbolo tallado casi imperceptible, dos triángulos superpuestos formando una estrella. «Es el mismo símbolo del medallón de la abuela», susurró Lucas, su voz teñida de asombro. Thomas sacó una pequeña herramienta de su bolsillo. «Ayúdame a verificar si hay algo detrás». Mientras trabajaban discretamente, sin percatarse de que estaban dañando un monumento histórico, una figura los observaba desde la distancia. Un hombre mayor, con el rostro marcado por el tiempo y una mirada que parecía cargar el peso de demasiados secretos. Cuando finalmente lograron aflojar uno de los ladrillos, descubrieron una pequeña cavidad detrás. Thomas introdujo su mano temblorosa y extrajo un pequeño paquete envuelto en tela encerada. «No puedo creer que realmente hubiera algo», murmuró Lucas, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Thomas desenvolvió cuidadosamente el paquete, revelando una vieja fotografía en blanco y negro y un pequeño cuaderno con tapas de cuero. La fotografía mostraba a un hombre joven, sorprendentemente parecido a ellos, junto a una mujer. Al reverso, una inscripción: Wilhelm y Elise, 1961. La verdad permanecerá en el muro hasta que sea tiempo de revelarla. «¿Wilhelm? Ese no es el nombre del abuelo», señaló Lucas, confundido. Antes de que Thomas pudiera responder, un ruido brusco los sobresaltó. Dos hombres vestidos de civil se acercaban rápidamente hacia ellos. «¡Están dañando un monumento protegido!», gritó uno en alemán con acento extraño. «¡Policía! ¡Deténganse ahora mismo!». Thomas rápidamente guardó el cuaderno y la fotografía en su chaqueta. «¡Corre!», gritó a su hermano. Los gemelos se separaron instintivamente, una táctica que habían perfeccionado desde niños. Thomas corrió hacia el este, mientras Lucas se dirigió al oeste, esperando confundir a sus perseguidores.
La figura que los observaba desde lejos pareció alarmarse ante la intervención y se movió rápidamente entre las sombras, siguiendo la dirección que había tomado Thomas. Mientras corría por las calles empedradas de Berlín, con el corazón latiendo furiosamente contra su pecho, Thomas no podía evitar preguntarse ¿qué secreto tan importante podría estar guardado en esos muros, que alguien todavía estaba dispuesto a proteger con tanta vehemencia 40 años después de su construcción? Varios cientos de metros de distancia, Lucas se ocultó en un pequeño café, intentando recuperar el aliento mientras marcaba frenéticamente el número de su hermano. No hubo respuesta. Lo que los gemelos no sabían es que ese día marcaría el comienzo de una ausencia que duraría 18 largos años, y que las respuestas estaban apenas empezando a revelarse. Berlín, noviembre de 2020. Las primeras luces del amanecer se filtraban perezosamente a través de las persianas del pequeño apartamento en Prenzlauer Berg. Lucas Bauer, ahora con 37 años, observaba la ciudad desde su ventana mientras sostenía una taza de café que se enfriaba entre sus manos. Su rostro, una vez juvenil y despreocupado, ahora mostraba líneas de preocupación y el desgaste de quien ha buscado sin descanso durante demasiado tiempo. 18 años. 18 años desde que vio a su hermano por última vez. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Claudia, su esposa. ¿Has dormido algo?, preguntó ella, su voz teñida de preocupación. Un poco, mintió Lucas. La verdad era que apenas había cerrado los ojos. Estoy bien. Solo necesitaba revisar algunos documentos antes de la reunión con Hoffman. Hoffman era el último detective privado que Lucas había contratado, el octavo en una larga lista de investigadores que habían intentado, sin éxito, encontrar alguna pista sobre el paradero de Thomas. El caso había desconcertado tanto a la policía como a los investigadores privados. Thomas Bauer simplemente se había esfumado aquella tarde de octubre. No hubo registros de él abandonando el país, no hubo actividad bancaria, no hubo señales en hospitales ni morgues. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Lo único que tenían era el testimonio de Lucas sobre los hombres que los habían perseguido, pero sin pruebas concretas. La policía eventualmente archivó el caso como una desaparición sin resolver, sugiriendo vagamente la posibilidad de que Thomas hubiera decidido desaparecer voluntariamente. Lucas nunca lo creyó. Conocía a su hermano mejor que nadie en el mundo. El timbre del apartamento sonó, sacándolo de sus reflexiones. Al abrir la puerta, se encontró con Hoffman, un hombre corpulento con ojos astutos que parecían evaluar constantemente su entorno. Herr Bauer, saludó, estrechando su mano firmemente. Tengo noticias. El corazón de Lucas dio un vuelco. Después de tantos años de falsas esperanzas, había aprendido a controlar sus expectativas, pero nunca pudo eliminar completamente ese destello de anhelo que surgía cada vez que alguien mencionaba noticias relacionadas con su hermano. Han comenzado trabajos de renovación en una sección del antiguo muro cerca de donde desapareció su hermano, explicó Hoffman mientras se sentaba en el sofá. Durante las excavaciones, encontraron algo inusual, un ladrillo sellado con cemento más reciente que el resto. Lucas se inclinó hacia adelante, repentinamente alerta, y dentro del ladrillo había un compartimento, y en ese compartimento esto. Hoffman extrajo de su maletín una bolsa de plástico transparente que contenía un sobre amarillento. Con manos temblorosas, Lucas tomó la bolsa. A través del plástico podía ver su nombre escrito en una caligrafía que reconocería en cualquier parte. La caligrafía de Thomas. ¿Dónde? ¿Cómo? Las palabras se atascaron en su garganta. El equipo de construcción lo entregó a la policía, quienes me contactaron sabiendo que yo trabajaba en su caso, explicó Hoffman. Han verificado que no contiene nada peligroso. Pueden abrirlo.
Lucas llamó inmediatamente a Claudia, quien trabajaba como profesora en una escuela cercana. 30 minutos después, estaban los tres sentados alrededor de la mesa de la cocina, con el sobre colocado en el centro como si fuera una reliquia sagrada. «Ábrelo», susurró Claudia, apretando la mano de su esposo. Con un profundo respiro, Lucas rompió el sello del sobre y extrajo una carta escrita en un papel que había amarilleado con el tiempo. La fecha en la esquina superior indicaba 15 de marzo de 2003, apenas 5 meses después de la desaparición. Querido Lucas, si estás leyendo esto, significa que finalmente han encontrado mi mensaje. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero espero que no demasiado. Primero, necesito que sepas que estoy vivo. Al menos lo estaba cuando escribí esta carta. No puedo decirte dónde estoy ni con quién, pero quiero que sepas que no te abandoné por elección. Aquella tarde en el muro, descubrimos algo que nunca debimos encontrar. El cuaderno contenía información sobre operaciones encubiertas durante la Guerra Fría, nombres de agentes dobles que operaban en ambos lados del muro. Algunos de esos nombres pertenecen a personas que ahora ocupan posiciones de poder. Pero lo más impactante fue descubrir que nuestro abuelo no era quien creíamos. Su verdadero nombre era Wilhelm Schneider, un agente de la Stasi que desertó al oeste en 1961, asumiendo la identidad de Joseph Bauer, el hombre que aparecía en la fotografía junto a Elise. Los hombres que nos persiguieron aquel día pertenecen a una organización que se formó después de la caída del muro para proteger los secretos de ambos lados. Me han mantenido bajo vigilancia constante, pero he logrado convencerles de que tú no tienes el cuaderno ni conoces su contenido. He escondido el cuaderno y la fotografía en otro lugar. Para encontrarlos, debes buscar donde todo comenzó, la casa de la abuela en Kleinmachnow. En el jardín, bajo la estatua del ángel, encontrarás una caja metálica con todo lo que necesitas saber. Ten cuidado, hermano, no confíes en nadie, especialmente en aquellos que muestren demasiado interés en nuestra familia o en el pasado de nuestro abuelo. Estoy tratando de encontrar una salida, una manera de volver. No he perdido la esperanza y tú tampoco deberías hacerlo. Tu hermano, Tomás P. D., recuerda nuestro código de niños, 3×3, 8×8. La respuesta está en los patrones. Lucas dejó caer la carta sobre la mesa. Su mente, un torbellino de emociones. Thomas estaba vivo, o al menos lo estaba en 2003. Las implicaciones de lo que acababa de leer eran abrumadoras. «Necesitamos ir a Kleinmachnow», dijo finalmente, su voz recuperando una determinación que hacía años no sentía. «Hoy mismo». Hoffman, quien había permanecido en silencio durante la lectura, habló cautelosamente. «Señor Bauer, si lo que dice esta carta es cierto, podría estar metiéndose en algo peligroso. Personas con suficiente poder para hacer desaparecer a alguien durante 18 años no son adversarios que deba tomar a la ligera». «Es mi hermano», respondió Lucas, su voz firme. «He esperado 18 años por alguna señal de él. No voy a esperar ni un minuto más». Claudia, con los ojos brillantes de lágrimas, pero con determinación en su rostro, asintió. «Iré contigo». Mientras preparaban lo necesario para el viaje, Lucas no podía evitar preguntarse qué había sido de su hermano en todos estos años. ¿Seguiría vivo? ¿Habría logrado escapar de sus captores? Y más importante aún, ¿qué secretos tan peligrosos había descubierto que justificaran tal destino? El viaje a Kleinmachnow, a las afueras de Berlín, normalmente tomaba menos de 1 hora, pero para Lucas, cada minuto parecía una eternidad. La casa de su abuela, donde habían pasado tantos veranos de su infancia, había permanecido deshabitada desde su muerte 5 años atrás. Lucas había intentado venderla, pero algo siempre lo había detenido. Ahora entendía por qué. A medida que el auto se acercaba a su destino, una sensación inquietante comenzó a crecer en su pecho. La casa de la abuela guardaba más secretos de los que jamás hubiera imaginado.
y estaba a punto de descubrirlos. La antigua casa de piedra en Kleinmachnow se alzaba entre árboles desnudos, su fachada gris fusionándose con el cielo invernal. Lucas detuvo el auto en el camino de entrada cubierto de hojas muertas, sintiendo una extraña mezcla de nostalgia y aprensión. A su lado, Claudia observaba en silencio la propiedad que tantas veces había escuchado describir, pero que nunca había visitado. «Es exactamente como la imaginaba», murmuró ella, apretando suavemente la mano de su esposo. Hoffman, quien había insistido en acompañarlos, escudriñaba los alrededores con mirada profesional. «Parece tranquilo, pero mantengámonos alerta. Sugiero que entremos primero a la casa, verificamos que todo esté en orden y luego buscamos en el jardín». Lucas asintió, agradecido por la presencia del detective. Tras la revelación de la carta, cualquier precaución parecía insuficiente. La puerta principal chirrió al abrirse, revelando un interior que parecía atrapado en el tiempo. Sábanas blancas cubrían los muebles, y una fina capa de polvo se había asentado sobre todas las superficies. El olor a cerrado y a libros antiguos inundó sus sentidos, transportándolo instantáneamente a su infancia. «La abuela solía leernos cuentos allí», señaló Lucas hacia un sillón junto a la ventana. Thomas siempre insistía en las historias de detectives. Le encantaban los misterios, los códigos, los enigmas. Su voz se quebró ligeramente. El recuerdo de su hermano, tan vivido en este lugar, hacía que su ausencia resultara aún más dolorosa. Mientras Hoffman revisaba metódicamente cada habitación, Lucas y Claudia exploraron la planta baja. Nada parecía fuera de lugar o inusual. Era simplemente la casa de una anciana que había permanecido intacta desde su fallecimiento. «Todo parece en orden», informó Hoffman al regresar. «Ninguna señal de entrada forzada o de que alguien haya estado aquí recientemente». «Vamos al jardín entonces», propuso Lucas, dirigiéndose hacia la puerta trasera. El jardín, antaño meticulosamente cuidado por su abuela, era ahora un caos de maleza y plantas silvestres. En el centro, parcialmente oculta por la vegetación, se alzaba la estatua de un ángel con las alas desplegadas, su rostro sereno mirando hacia el cielo. «La estatua del ángel», murmuró Lucas, acercándose lentamente. «La abuela decía que vigilaba nuestros sueños». Arrodillándose junto a la base de piedra, comenzó a apartar la maleza que había crecido alrededor. La tierra estaba dura por el frío, pero después de algunos minutos de excavación cuidadosa, sus dedos tocaron algo metálico. «¡Aquí hay algo!», exclamó, su corazón acelerándose. Con ayuda de Hoffman, lograron desenterrar una pequeña caja de metal, oxidada pero intacta. La cerradura, sin embargo, presentaba un desafío. Era un mecanismo de combinación numérica. 3 por 3, 8 por 8. Recordó Lucas las palabras de la carta. «Nuestro código de niños». Claudia lo miró confundida. «¿Qué significa eso?» Lucas cerró los ojos, intentando recordar. «Cuando éramos pequeños, Thomas y yo inventamos un código para comunicarnos en secreto. Multiplicábamos los números, pero había algo más». Sus ojos se abrieron de golpe. «Ya sé, 3 por 3 es 9 y 8 por 8 es 64. Pero el verdadero código era tomar esos resultados y sumarles nuestro número favorito compartido, 17. Así que sería 9 plus 17, 26 y 64 plus 17, 81. Con dedos temblorosos, giró los diales de la cerradura. 2, 6, 8, 1. Se escuchó un suave clic y la tapa de la caja se abrió. Dentro encontraron el cuaderno de cuero mencionado en la carta, la fotografía de Wilhelm y Elise, y algo inesperado, una memoria USB moderna, obviamente añadida mucho después que los otros objetos. «Esto no pudo haber estado aquí desde 2003», observó Hoffman, examinando la memoria USB. «La tecnología es más reciente, lo que significa que Thomas ha estado aquí», concluyó Lucas. Su voz apenas un susurro. «Ha estado aquí posiblemente hace poco tiempo».
Abrieron el cuaderno con cuidado. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en una letra diminuta, mapas, diagramas y lo que parecían ser códigos. La mayor parte estaba escrita en alemán, pero había secciones en ruso e inglés. «Esto va a llevar tiempo a analizarlo», comentó Hoffman, pasando las páginas con cautela. «Te sugiero que nos llevemos todo y lo examinemos en un lugar seguro». Mientras guardaban los objetos, Claudia, que había estado inspeccionando la fotografía, notó algo. «Hay algo escrito en el reverso que no mencionaste antes, Lucas». Efectivamente, debajo de la inscripción original, había otra línea escrita con una caligrafía diferente y tinta más reciente. La verdad liberó a uno, pero encadenó al otro. Café Mozart, 20-11-2020, 15 Seso. «Es una cita», exclamó Lucas, checando la fecha. «Es hoy, en 3 horas». El Café Mozart era un establecimiento histórico en el centro de Berlín, frecuentado principalmente por turistas y aficionados a la música clásica. «Podría ser una trampa», advirtió Hoffman, su expresión grave. «Si alguien ha estado monitoreando esta casa, podrían haber dejado este mensaje para atraerte». «O podría ser Thomas», contrarrestó Lucas, la esperanza evidente en su voz. «18 años, Hoffman. He esperado 18 años. No voy a perder esta oportunidad». El detective suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su cliente. «Al menos déjeme ir primero para evaluar la situación. Si todo parece seguro, te haré una señal». Acordaron un plan. Hoffman entraría al café primero, verificaría si había algo sospechoso, y luego Lucas y Claudia entrarían separadamente, sentándose en mesas diferentes para no llamar la atención. Mientras regresaban a Berlín, Lucas conectó la memoria USB a su laptop. Contenía un único archivo, un video fechado apenas una semana atrás. Con el corazón en la garganta, dio clic para reproducirlo. La imagen granulada mostró un rostro que Lucas no había visto en 18 años, pero que reconocería en cualquier parte. Era Thomas, su hermano gemelo, aunque el tiempo había dejado sus marcas. Su cabello rubio ahora estaba veteado de gris, y profundas líneas surcaban su rostro. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma intensidad que Lucas recordaba. «Lucas», comenzó Thomas, su voz más ronca de lo que recordaba. «Si estás viendo esto, significa que encontraste mi carta y la caja. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. He vivido bajo una identidad falsa durante todos estos años, vigilado constantemente. Pero recientemente descubrí algo que cambia todo, algo relacionado con nuestros verdaderos orígenes». Thomas miró brevemente hacia un lado, como verificando que nadie lo observara, antes de continuar. El hombre de la fotografía, Wilhelm Schneider, no era nuestro abuelo como creía. Era nuestro padre, Lucas, y Elise, la mujer junto a él, era nuestra madre biológica, no nuestra tía como siempre nos dijeron. Ambos trabajaban para la Stasi, pero planeaban desertar juntos en 1961. Wilhelm logró cruzar, asumiendo la identidad de Joseph Bauer, pero Elise fue capturada. Para protegerla, Wilhelm acordó seguir pasando información desde el oeste. Tomás se pasó una mano por el rostro, visiblemente agotado. Hay personas que han dedicado sus vidas a mantener estos secretos ocultos, personas en ambos lados que serían comprometidas si la verdad saliera a la luz. Pero ya no me importa. He encontrado una manera de terminar con esto, de exponerlos a todos. Si todo sale según lo planeado, nos veremos en el Café Mozart el 20 de noviembre. Voy a necesitar tu ayuda, hermano. Una última vez. El video terminó abruptamente, dejando a Lucas, Claudia y Hoffman en un silencio atónito. «Mi Dios», murmuró finalmente Claudia, «tu hermano ha estado huyendo todo este tiempo y ahora planea enfrentarse a quienes lo mantuvieron cautivo», añadió Hoffman, su expresión sombría. «Sea lo que sea que tenga planeado, es peligroso». Lucas cerró la laptop, su mente procesando la revelación sobre sus orígenes.
Todo lo que creía saber sobre su familia era una elaborada mentira, pero había una verdad que permanecía inalterable. Thomas era su hermano, su gemelo, su otra mitad, y ahora finalmente existía la posibilidad real de reunirse con él. «Vamos al café», dijo con determinación. «Es hora de terminar lo que empezamos hace 18 años». Mientras el auto avanzaba por las congestionadas calles de Berlín, Lucas no podía evitar preguntarse qué les esperaría en el café Mozart. ¿Realmente vería a su hermano después de tanto tiempo? ¿O estarían dirigiéndose hacia una trampa cuidadosamente orquestada? La nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo la ciudad con un manto blanco que parecía querer ocultar los secretos del pasado. Pero algunos secretos, pensó Lucas, estaban a punto de salir a la luz, sin importar el costo. El café Mozart bullía de actividad cuando Hoffman entró a las 14:45. Con movimientos calculados, el detective recorrió el espacio, aparentando buscar una mesa mientras escaneaba meticulosamente a los clientes. Nada parecía fuera de lugar. Turistas tomando café, parejas conversando en voz baja, un anciano leyendo el periódico, una mujer tecleando en su laptop. Una escena cotidiana en cualquier café berlinés. Eligió una mesa con vista a la entrada y al resto del local. A las 14:55, tal como habían acordado, envió un mensaje a Lucas. «Todo parece normal. Pueden entrar separadamente». Claudia fue la primera en entrar, dirigiéndose a una mesa en la esquina opuesta. 5 minutos después, Lucas cruzó la puerta, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. Se sentó en una mesa central, pidió un café que probablemente no tocaría, y esperó. Las 15:00 llegaron y pasaron. 15:05, 15:10. Con cada minuto que transcurría, la esperanza de Lucas disminuía, reemplazada gradualmente por una familiar sensación de derrota. Había experimentado este ciclo incontables veces durante los últimos 18 años. Esperanza, expectativa, decepción, resignación. A las 15:15 estaba a punto de darse por vencido cuando la puerta del café se abrió nuevamente. Un hombre entró, sacudiéndose la nieve de su abrigo oscuro. Lucas sintió que el tiempo se detenía. Aunque el cabello era diferente, ahora corto y parcialmente canoso, y unas gafas enmarcaban su rostro, Lucas reconoció inmediatamente a su hermano. Era como mirarse en un espejo que reflejara una versión ligeramente alterada de sí mismo. Los mismos ojos, los mismos pómulos, la misma forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al observar su entorno. Sus miradas se encontraron a través del café, y durante un momento eterno, ninguno se movió. Entonces, con naturalidad estudiada, Thomas se dirigió al mostrador, pidió algo y luego, como si fuera una ocurrencia de último momento, se sentó en la mesa junto a Lucas. «La vista desde aquí es agradable, ¿no crees?», comentó Thomas en voz baja, sin mirarlo directamente. Su acento había cambiado, ahora tenía un ligero deje francés. 18 años, respondió Lucas, su voz apenas un susurro. 18 años sin saber si estabas vivo o muerto. Lo sé y lo siento, murmuró Thomas. Créeme, si hubiera existido otra manera. Siempre hay otra manera, interrumpió Lucas. Décadas de angustia condensadas en esas palabras. Thomas finalmente lo miró directamente, y Lucas pudo ver el peso de los años en sus ojos. No era solo la edad, era el cansancio de quien ha vivido demasiado tiempo en las sombras. «No aquí», dijo Thomas, deslizando discretamente una servilleta hacia él. «Tenemos que movernos. Nos están vigilando». Lucas miró a su alrededor, pero no notó nada inusual. «¿Quiénes?» «Los mismos que me han mantenido cautivo todos estos años», respondió Thomas. «No físicamente, pero siempre bajo su control. La organización se llama Janus. Surgió después de la reunificación, formada por antiguos agentes de ambos lados que tenían demasiado que perder si ciertos secretos salían a la luz. ¿Y qué quieren de ti?» Al principio, silencio. Asegurarse de que nunca revelara lo que había descubierto en ese cuaderno.
Luego, cuando comprobaron mis habilidades, me convirtieron en uno de ellos. Thomas hizo una pausa, su expresión atormentada. He hecho cosas, Lucas, cosas de las que no estoy orgulloso. ¿Por qué ahora?, preguntó Lucas. ¿Por qué después de tanto tiempo decides contactarme? Porque encontré algo más grande que todos nosotros, respondió Thomas, bajando aún más la voz. Algo relacionado con nuestros verdaderos orígenes. No éramos simplemente los nietos de un desertor de la Stasi. Somos parte de algo llamado Proyecto Espejo, un experimento de la Guerra Fría. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de experimento? En la servilleta hay coordenadas, continuó Thomas, ignorando la pregunta. Un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Ve allí esta noche a las 23:00. Trae el cuaderno y la memoria USB. Y ven solo. No voy a ir solo a ninguna parte, protestó Lucas. Tengo a Claudia ahora, y Hoffman ha estado ayudándonos. Una sombra de preocupación cruzó el rostro de Thomas. ¿Hoffman? ¿El detective privado? Su voz adquirió un tono de urgencia. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en mi caso? Unos 6 meses, respondió Lucas desconcertado por la reacción de su hermano. Ha sido de gran ayuda. Thomas se pasó una mano por el rostro, visiblemente perturbado. Lucas, escúchame bien. No confíes en Hoffman. Es parte de Janus. Te han estado vigilando, esperando que me encontraras, que los condujeras hasta mí. Eso es absurdo, protestó Lucas, aunque una semilla de duda comenzaba a germinar en su mente. Él fue quien me trajo tu carta. Exactamente, susurró Thomas con amargura. ¿No te parece conveniente? 18 años sin pistas y de repente aparece una carta perfectamente conservada durante unas renovaciones. Fue una trampa, Lucas. No para ti, sino para mí. Antes de que Lucas pudiera responder, Thomas se levantó casualmente. Tu esposa está en peligro. La mujer de la laptop, mesa de la esquina, trabaja para ellos. Sal normalmente, como si fueras al baño, y llévate a Claudia contigo. Nos vemos en las coordenadas. Confía en mí, por favor. Sin esperar respuesta, Thomas se dirigió hacia la salida, dejando un billete junto a su taza intacta. Lucas permaneció sentado, aturdido por la revelación. ¿Era posible que Hoffman les hubiera estado mintiendo todo este tiempo? Buscó al detective con la mirada y lo encontró observando atentamente a Thomas mientras salía. Había algo en su postura, en la tensión de sus hombros, que de pronto pareció sospechoso. Siguiendo las instrucciones de su hermano, Lucas se levantó y caminó casualmente hacia el baño, desviándose en el último momento hacia la mesa de Claudia. «Tenemos que irnos», murmuró inclinándose como si simplemente la estuviera saludando. «Ahora, no mires a Hoffman». La expresión de Claudia cambió sutilmente, pero años de convivencia con Lucas le habían enseñado a confiar en sus instintos. Recogió su bolso y lo siguió sin hacer preguntas. Salieron por una puerta lateral que daba a un callejón, y solo cuando estuvieron a varias calles de distancia, mezclados entre la multitud navideña que llenaba Unter den Linden, Lucas se atrevió a explicarle lo ocurrido. ¿Crees realmente que Hoffman es parte de esta organización?, preguntó Claudia, su voz mezclando incredulidad y temor. No lo sé, admitió Lucas. Pero Thomas parecía completamente seguro, y después de todo lo que ha pasado, no puedo ignorar su advertencia. Tomaron un taxi hasta su apartamento, vigilando constantemente si alguien los seguía. Una vez dentro, Lucas buscó la servilleta con las coordenadas. Es un área industrial abandonada cerca de Spandau, dijo, consultando un mapa en su teléfono. Solía ser parte del sector industrial soviético durante la ocupación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Claudia, la realidad de su situación comenzando a asentarse. Si lo que dice Thomas es cierto, no podemos confiar en nadie. Lucas miró el reloj. 16:30. Tenían varias horas antes de la reunión con Thomas, tiempo suficiente para prepararse, pero también tiempo suficiente para que Hoffman y quienquiera que fuese Janus los encontraran. Primero,
Necesitamos entender contra qué nos enfrentamos, decidió Lucas, sacando el cuaderno que habían recuperado. Quizás aquí encontremos alguna pista sobre qué es realmente Janus y qué es ese proyecto espejo que mencionó Thomas. Durante las siguientes horas, Lucas y Claudia se sumergieron en el contenido del cuaderno. La mayoría eran notas operativas de la Stasi, registros de vigilancia y nombres en clave. Pero hacia el final, encontraron varias páginas dedicadas a algo llamado Zwillings Experiment, experimento gemelos. Dios mío, murmuró Claudia mientras leían. Según esto, la Stasi tenía un programa especial para estudiar gemelos idénticos. Algo sobre conexión psíquica y comunicación sin palabras. Eso explica por qué siempre sentíamos que podíamos comunicarnos sin hablar, reflexionó Lucas, recordando cómo él y Thomas frecuentemente terminaban las frases del otro o sabían lo que el otro estaba pensando. Siempre creímos que era algo normal entre gemelos. A medida que avanzaban en la lectura, una imagen más perturbadora comenzaba a emerger. El proyecto espejo no era simplemente un estudio observacional, involucraba experimentos, algunos de ellos inquietantemente invasivos, con pares de gemelos desde la infancia. Aquí hay una lista de sujetos, señaló Claudia, su dedo deslizándose por una columna de nombres en clave. Mira esto, sujetos E7, designación Castor y Pollux, nacidos 5-5-1983. Resultados preliminares prometedores. Es nuestra fecha de nacimiento, confirmó Lucas, su voz apenas audible. Éramos parte del experimento desde el principio. Siguieron leyendo, descubriendo que el proyecto había continuado en secreto, incluso después de la caída del muro, mantenido por un grupo de científicos y agentes de ambos lados que creían en su valor independientemente de las implicaciones éticas. Janus, murmuró Lucas, como el dios romano de las dos caras, mirando simultáneamente al este y al oeste. A las 22:00 tomaron una decisión. Irían al encuentro con Thomas, pero no sin precauciones. Claudia, quien había servido brevemente en la policía antes de convertirse en profesora, aún conservaba contactos. Llamó a una antigua colega, compartiendo solo lo esencial. Temían por su seguridad y necesitaban ayuda discreta. Media hora después, una oficial fuera de servicio les entregó un pequeño paquete, un localizador de emergencia y, más importante, una pistola. Solo por precaución, insistió Claudia ante la mirada aprensiva de Lucas. Espero que no la necesitemos. A las 22:45 se dirigieron a las coordenadas indicadas. El almacén abandonado se alzaba como una sombra oscura contra el cielo nocturno, sus ventanas rotas como ojos vacíos observando su llegada. La nieve había cesado, pero el frío penetrante convertía cada respiración en una pequeña nube de vapor. «Quédate en el auto», pidió Lucas a Claudia. «Si no salgo en 30 minutos, o si ves algo sospechoso, activa el localizador y vete. Ni lo sueñes», respondió ella firmemente, comprobando que la pistola estuviera segura en su abrigo. Entramos juntos. El interior del almacén estaba sumido en sombras, iluminado débilmente por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Sus pasos resonaban en el espacio vacío, mezclándose con el goteo constante de agua en algún rincón distante. «¿Thomas?», llamó Lucas, su voz rebotando en las paredes metálicas. Un movimiento entre las sombras los alertó. Thomas emergió de detrás de una columna, su rostro parcialmente oculto por la oscuridad. «Te dije que vinieras solo», dijo, su voz teñida de decepción al ver a Claudia. «Es mi esposa», respondió Lucas con firmeza. «Confío en ella con mi vida». Thomas asintió lentamente. «Supongo que, después de tantos años separados, no puedo esperar que sigas mis instrucciones ciegamente». Se acercó, extendiendo su mano hacia Claudia. «Thomas Bauer, lamento conocerte en estas circunstancias». «Claudia», respondió ella, estrechando su mano, «he oído mucho sobre ti».
¿Trajiste el cuaderno y la memoria?, preguntó Thomas, volviéndose hacia Lucas. Lucas asintió, sacando ambos objetos de su bolsillo. Bien, dijo Thomas, guiándolos hacia lo que parecía ser una antigua oficina en el fondo del almacén. A diferencia del resto del edificio, esta habitación parecía haber sido recientemente utilizada. Una mesa con un ordenador portátil, varios monitores y equipos electrónicos ocupaba el centro del espacio. ¿Qué es todo esto?, preguntó Lucas, observando el elaborado equipo. Mi boleto de salida, respondió Thomas, conectando la memoria USB a uno de los ordenadores. Y la manera de exponer a Janus de una vez por todas. En los monitores aparecieron múltiples archivos, documentos escaneados, fotografías, videos, un archivo completo de las operaciones de Janus a lo largo de décadas. He pasado los últimos 5 años recopilando esta información, explicó Thomas mientras tecleaba rápidamente. Trabaja para ellos tiene sus ventajas. Me dio acceso a sus sistemas, a sus archivos más secretos. ¿Qué planeas hacer con todo esto?, preguntó Claudia, impresionada por la magnitud de la información. Exponerlos, respondió Thomas simplemente. Enviarlo todo a periodistas, fiscales, organismos internacionales. Una vez que esta información esté ahí fuera, Janus no podrá silenciarla. ¿Y luego qué?, presionó Lucas. ¿Qué pasará contigo? Thomas detuvo su tecleo, mirando a su hermano con una mezcla de resignación y determinación. Tengo una nueva identidad preparada. Documentos, dinero. Desapareceré de nuevo, pero esta vez en mis propios términos. No, protestó Lucas con vehemencia. No después de haberte encontrado finalmente. Debe haber otra manera. No la hay, Lucas, respondió Thomas suavemente. He sido un fantasma durante demasiado tiempo. No sé cómo ser otra cosa. Podrías intentarlo, intervino Claudia, con nosotros. Tenemos una cabaña en el Bosque Negro, aislada, segura. Podrías quedarte allí mientras las cosas se calman. Thomas pareció considerar la oferta, pero antes de que pudiera responder, un ruido metálico resonó en el almacén. No estaban solos. Apaga las luces, susurró Thomas, moviendo rápidamente los monitores para minimizar la luz que emitían. Los tres se quedaron inmóviles en la oscuridad, escuchando. Pasos deliberados, múltiples personas, acercándose metódicamente. «Están aquí», murmuró Thomas, sacando una pistola de su chaqueta. «Nos encontraron más rápido de lo que esperaba». «¿Quiénes?», preguntó Lucas, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Janus», confirmó Thomas. «Y si estoy en lo cierto, tu amigo Hoffman está liderando el grupo». Claudia sacó su propia arma, posicionándose junto a la puerta. «¿Cuántos crees que sean?» «Al menos 4, probablemente más», respondió Thomas, terminando apresuradamente algo en el ordenador. «Su protocolo estándar es un equipo de 6 agentes». «¿Cómo salimos de aquí?», preguntó Lucas, buscando desesperadamente una ruta de escape. Thomas señaló hacia una ventana en la parte trasera de la oficina. «Por ahí hay una escalera de emergencia. Lleva al techo. Desde allí podemos bajar por el lado norte. Hay menos iluminación». «Tú primero», insistió Lucas. «Claudia y yo te cubriremos». Thomas negó con la cabeza. «Todavía necesito unos minutos para completar la carga. Una vez que presione Enter, toda la información se enviará automáticamente a mis contactos». Los pasos se acercaban, ahora acompañados por el murmullo de voces y el destello de linternas a través de las grietas de la puerta. «No hay tiempo para discutir», dijo Thomas con urgencia. «Ustedes dos, salgan ahora. Yo los seguiré en cuanto termine». «No», respondió Lucas firmemente. «No voy a dejarte atrás». «No otra vez». Los hermanos intercambiaron una mirada, y en ese momento la conexión que siempre habían compartido se manifestó con toda su fuerza. Sin palabras, Lucas entendió lo que Thomas planeaba. «No lo hagas», suplicó. «Es la única manera», respondió Thomas, su voz calmada ahora. «Siempre ha sido mi camino, no el tuyo.
Antes de que Lucas pudiera protestar más, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Una figura apareció en el umbral, su silueta recortada contra la débil luz del almacén. «Sabía que te encontraría aquí, Tomás», dijo Hoffman, su voz extrañamente tranquila. «Ha sido una larga cacería, demasiado larga», respondió Tomás, su pistola apuntando firmemente al detective. «Se acabó, Hoffman. En unos minutos todo el mundo sabrá sobre Janus, sobre el proyecto Espejo, sobre todos ustedes». Hoffman dio un paso adelante, revelando que no estaba solo. Detrás de él, otras 4 figuras armadas esperaban en las sombras. «Siempre tan dramático», comentó Hoffman con desdén. «¿Realmente crees que no hemos estado vigilando tus comunicaciones? Sabemos exactamente a quién planeabas enviar la información. Ya han sido neutralizados». Un destello de duda cruzó el rostro de Thomas, pero fue rápidamente reemplazado por determinación. «No todos ellos. Siempre tengo un plan de respaldo. Como sea», continuó Hoffman, haciendo un gesto casual con su arma. «Entrégame la memoria USB y el cuaderno, y tal vez considere dejar que tu hermano y su esposa se vayan con vida». «No te creo», respondió Thomas. «Nunca los dejarías ir sabiendo lo que saben ahora». «Tienes razón», admitió Hoffman con una sonrisa fría. «Pero al menos sería una muerte rápida, no como la que te espera a ti después de años traicionándonos». Lo que sucedió a continuación ocurrió en un instante que pareció extenderse eternamente. Thomas miró a Lucas una última vez, una mirada cargada de décadas de historias no compartidas, de momentos perdidos, pero también de un profundo amor fraternal que ni siquiera 18 años de separación habían podido extinguir. «Lo siento», murmuró y presionó una tecla en el ordenador. Inmediatamente las pantallas cobraron vida, códigos y confirmaciones apareciendo en cascada mientras la información comenzaba a transmitirse. «¡No!», gritó Hoffman, avanzando con su arma levantada. Claudia fue la primera en reaccionar, disparando hacia la puerta, no para herir, sino para ganar tiempo. Los hombres de Hoffman se dispersaron, buscando cobertura. «¡Ahora!», gritó Thomas, empujando a Lucas y Claudia hacia la ventana. «¡Váyanse!». En medio del caos, Lucas vio cómo su hermano se posicionaba deliberadamente entre ellos y sus perseguidores, su cuerpo como un escudo humano. Con un movimiento fluido, Thomas abrió la ventana y prácticamente empujó a Claudia a través de ella. «¡Lucas, ve con ella!», ordenó, disparando hacia la puerta para mantener a raya a Hoffman y sus hombres. «Thomas, por favor», suplicó Lucas, dividido entre escapar y permanecer junto a su hermano. «Vive, Lucas», dijo Thomas, su voz sorprendentemente serena en medio del caos. «Vive la vida que yo nunca pude tener». Con un último empujón, Thomas obligó a Lucas a salir por la ventana. Justo cuando Lucas ponía un pie en la escalera de emergencia, escuchó disparos dentro de la oficina, seguidos por un grito ahogado. «¡Tomás!», llamó desesperadamente, intentando volver. Claudia lo sujetó con fuerza. «No podemos ayudarlos si nos matan», dijo con urgencia. «Tenemos que irnos, ahora». Con el corazón destrozado, pero sabiendo que ella tenía razón, Lucas la siguió por la escalera, subiendo hacia el techo del almacén. Detrás de ellos, más disparos resonaron en la noche, seguidos por un silencio más aterrador que cualquier sonido. Mientras se alejaban por los tejados adyacentes, Lucas no pudo evitar mirar atrás una última vez, hacia el lugar donde, por segunda vez en su vida, había perdido a su hermano. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, llevaba consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también el legado de Thomas, la verdad que había pagado con su vida por revelar. Y mientras la noche de Berlín los envolvía, Lucas juró que esa verdad no sería silenciada. Por Thomas, por todos los que habían sufrido bajo las sombras de secretos enterrados en el muro durante demasiado tiempo. Berlín, mayo de 2021, 6 meses después. La primavera había llegado a Berlín,
trayendo consigo el verdor que transformaba los parques de la ciudad en oasis de vida tras el largo invierno. En el cementerio de Dorotheenstadt, Lucas Bauer permanecía de pie frente a una lápida reciente, sus dedos trazando delicadamente el nombre grabado en la piedra: Thomas Bauer, 1983-2020. No había cuerpo bajo tierra. Janus se había asegurado de eso, pero Lucas había insistido en tener un lugar donde honrar la memoria de su hermano, un punto fijo en el mundo donde Thomas existiera más allá de sus recuerdos. Hoy se cumplen 6 meses, dijo Lucas, colocando un ramo de flores blancas junto a la lápida. 6 meses desde que volviste y te perdí de nuevo. Claudia, de pie a unos pasos de distancia, le dio el espacio que necesitaba para este momento íntimo. Su vientre, ahora visiblemente abultado bajo su abrigo ligero, albergaba una nueva vida que nunca conocería a su tío, pero que llevaría su nombre como segundo nombre. Las cosas han cambiado mucho, Thomas, continuó Lucas, su voz suave pero firme. Lo lograste. Tu plan funcionó. En los días posteriores a aquella noche fatídica en el almacén, los documentos que Thomas había recopilado comenzaron a aparecer en medios de comunicación de todo el mundo. El escándalo fue inmediato y devastador. Décadas de operaciones encubiertas, experimentos no éticos, manipulación política, todo quedó expuesto a la luz pública. Janus, la organización que había operado en las sombras durante tanto tiempo, se desmoronó. Algunos de sus miembros fueron arrestados, otros desaparecieron, y unos pocos optaron por caminos más definitivos antes de enfrentar la justicia. Hoffman había sido uno de los primeros en caer. Las pruebas contra él eran irrefutables, y ahora esperaba juicio en una prisión de máxima seguridad, acusado de múltiples cargos que garantizaban que nunca volvería a ver la libertad. El proyecto Espejo ha sido completamente desmantelado, continuó Lucas. Han encontrado a otros como nosotros, Thomas, otros gemelos que fueron parte del experimento sin saberlo. Estamos ayudándonos mutuamente a procesar todo esto, a entender lo que nos hicieron. Se detuvo, tomando un momento para controlar la emoción en su voz antes de continuar. Los médicos dicen que esas pruebas de aptitud que nos hacían cuando éramos niños, las que creíamos que eran revisiones escolares normales, eran en realidad parte del experimento. Estaban estudiando nuestra conexión, monitoreando cómo respondíamos el uno al otro. Toda nuestra infancia fue observada, documentada. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles cercanos, como un suspiro colectivo de la naturaleza. Pero, ¿sabes qué? No pudieron controlarlo todo. Nuestra conexión, ese vínculo que intentaban estudiar y manipular, era real. Era nuestro, no suyo. Lo sentí aquella noche en el almacén, Thomas. Sentí lo que planeabas hacer antes de que lo hicieras. Lucas se arrodilló, apoyando una mano sobre la tierra fresca. Y lo sigo sintiendo a veces, en sueños, principalmente. Es como si una parte de ti siguiera aquí, conmigo. Los científicos que estudian los documentos del Proyecto Espejo dicen que es imposible, que la telepatía gemelar era solo un mito que Janus utilizaba para justificar su financiación. Pero ellos no saben, ¿verdad? Nunca supieron realmente lo que teníamos. Claudia se acercó finalmente, colocando una mano reconfortante sobre el hombro de su esposo. Casi es hora, dijo suavemente. La conferencia de prensa comienza en 1 hora. Lucas asintió, levantándose lentamente. Solo un momento más. De su bolsillo extrajo un pequeño objeto, el medallón con 2 triángulos superpuestos que había pertenecido a su abuela, o más bien a su madre biológica, Elise. Descubrimos la verdad sobre nuestros padres, dijo, colocando el medallón junto a las flores. Wilhelm y Elise realmente nos amaban. Todo lo que hicieron, incluso participar inicialmente en el programa, fue para protegernos. Encontramos su diario completo. Planeaban sacarnos de Alemania Oriental, llevarnos a América. Nunca tuvieron la oportunidad. Lucas respiró profundamente,
preparándose para despedirse, al menos por ahora. Voy a contar nuestra historia hoy. Thomas, toda ella, sin secretos, sin sombras. El mundo sabrá lo que pasó, lo que nos hicieron y lo que hiciste para exponerlo todo. Tu sacrificio no será olvidado. Con una última mirada a la lápida, Lucas se volvió para reunirse con Claudia. Juntos caminaron lentamente por el sendero del cementerio, hacia la salida, donde un auto los esperaba. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Claudia mientras se acomodaban en el vehículo. Todavía puedes cambiar de opinión. Lucas miró por la ventana hacia el cementerio que se alejaba. Estoy seguro. Es lo que él hubiera querido. La verdad, finalmente libre de los muros que la contenían. El auto se dirigió hacia el centro de Berlín, donde una multitud de periodistas esperaba en la Potsdamer Platz. La conferencia de prensa había generado expectación internacional. Lucas Bauer, el hermano gemelo del hombre que había expuesto una de las conspiraciones más duraderas de la Guerra Fría, hablaría públicamente por primera vez. En el bolsillo interior de su chaqueta, Lucas llevaba una copia del manuscrito que acababa de terminar, Gemelos del Muro, una historia de secretos divididos. Era su testimonio, pero también el de Thomas, el de sus padres y el de todos los que habían sido silenciados por demasiado tiempo. Mientras el auto se acercaba a su destino, Lucas miró hacia el cielo despejado de primavera y por un momento sintió una paz que no había experimentado en décadas. Los secretos enterrados en el muro de Berlín finalmente habían salido a la luz, y con ellos la posibilidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas durante generaciones. «Estamos llegando», anunció el conductor, interrumpiendo sus pensamientos. A través del parabrisas, Lucas pudo ver la multitud reunida, las cámaras, los micrófonos, todos esperando su historia. Una historia que había comenzado con la desaparición de dos gemelos en el muro de Berlín en 2002 y que continuaría mucho después de que las cámaras se apagaran hoy. Una historia que, como el propio muro, demostraba que incluso las barreras más impenetrables eventualmente caen y que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta, encuentra su camino hacia la luz. Mientras descendía del vehículo, Lucas sintió un extraño cosquilleo en la nuca, una sensación familiar que solía experimentar en su juventud, cuando Thomas estaba cerca, pero fuera de su vista. Por un instante, casi pudo sentir a su hermano caminando a su lado, sus pasos sincronizados, como siempre lo habían estado. «Esto es por ti, Thomas», murmuró para sí mismo mientras avanzaba hacia los escalones donde daría su testimonio. «Por nosotros». Y mientras subía al podio, ante los ojos del mundo, Lucas Bauer comenzó a contar la historia de dos hermanos separados por un muro, unidos por secretos y finalmente redimidos por la verdad que tanto les había costado descubrir.